Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de presentar a una colega, amiga que nos estamos conociendo y realmente me siento muy cómoda con ella y creo que ella también conmigo. Y tuvo el beneplácito de inaugurar este ciclo el año pasado, que es la doctora Claudia Borenstein. Bienvenida, Claudia. Gracias, Susana. Gracias por la invitación. No, además es un placer porque realmente lo que digo es, nos fuimos conociendo y bueno, cuando hay códigos en común de buenas personas, ¿no? Aparte de lo que podemos ser como profesionales, pero para mí primero es como uno como persona. Claudia es la expresidenta de nuestra institución hasta el año pasado y bueno, es una persona que se ha puesto al hombro la institución. Después de muchos años, la Asociación Psicoanalítica salió a la comunidad de otra manera. Creó, ella lo va a contar después, la plataforma del COVID-19, que sigue funcionando, como también integrarse por primera vez la Asociación Psicoanalítica a la Red Nacional de Salud Mental. Y todo esto, ella misma se ponía con el teléfono suyo y todo en sus hombros. Pero creo que esto, como hoy hablábamos en una reunión, me parece que es muy importante que no se pierda, que la audiencia vea qué es el psicoanálisis en vivo y en directo y que no se olviden de la parte social y antropológica de Freud, que muchos colegas a veces se olvidan. Y creo que esto ha dado muestras en esta pandemia, cómo es la escucha nuestra desde el psicoanálisis. Bueno, Claudia, como dije, fue presidenta hasta el año pasado de nuestra institución, directora de la revista de psicoanálisis de APA desde el 2009 hasta el 2012, editora del Diccionario de Psicoanálisis Argentino en la primera versión en el 2015 y en la segunda versión en el 2020. Miembro del grupo editor y autora del Tesauro del Psicoanálisis de la APA entre 1985 y 1990, para indización de documentos de bibliotecas psicoanalíticas. Nuestra biblioteca es la mejor de toda Latinoamérica. Realmente es impresionante también cómo se abrió a la comunidad. Todo el equipo de la biblioteca es una maravilla lo que ha hecho y está abierta a todos. Co-chair por Latinoamérica del Congreso Internacional de la IPA en el 2013 a 2015, en Boston 2015, integrante del Comité Latinoamericano del Diccionario Enciclopédico de la IPA del 2015 y 2016, integrante del WAR IJP por Latinoamérica, que después nos va a explicar un poco qué es lo que hace ahí, desde el 2014 hasta el 2018 y actualmente, a partir de este año, reveguir del IJP desde 2014 hasta la fecha. Bueno, un poco con Claudia queríamos dialogar un poco qué es vivir en esta pandemia, cómo estamos viviendo, cómo se está viviendo y qué es lo que nosotros podemos hacer. Bueno, ya nuestro segundo año, ¿no?, de pandemia, una situación diferente, al mismo tiempo día difícil, hay una enorme cantidad de casos, la gente no sabe si va a haber restricciones y bueno, y estamos en un punto diferente al que estábamos hace un año cuando empezó la pandemia y cuando pensábamos que duraría poco, cuando pensábamos que un mes o 2 meses serían los que estaríamos en cuarentena. Bueno, en realidad al principio fueron 15 días, pero de todas maneras fue un shock cuando en realidad en 4 horas se dijo, bueno, nadie más sale de su casa, todo el mundo adentro. Y bueno, en realidad en ese momento dije, bueno,
todo el mundo en la misma situación, conmovidos y al mismo tiempo tampoco sin tener demasiada conciencia de cómo iba a seguir esto, digamos, ¿no? Es decir, nadie imaginó hace un año que íbamos a tener 8 meses de cuarentena, ni que ahora estaríamos, digamos, todavía viviendo la pandemia de una manera bastante dura en esta segunda ola. Entonces, bueno, retrotrayéndome a ese momento, lo que tenía yo la responsabilidad de dirigir la Asociación Psicoanalítica Argentina. En mi último año de presidencia, ya habían pasado 3 años, estaba, bueno, conduciendo la institución de un modo de apertura también a la comunidad, en cursos, en contactos con instituciones universitarias, psiquiatría, APSA, salud mental, digamos, eso fue muy importante, la apertura hacia nuevos miembros, una membresía joven. Bueno, en eso estábamos cuando de pronto ocurrió esto de una manera bastante inesperada y yo sentí que teníamos que hacer algo y enseguida todos los colegas, entre ellos vos, Susana, se unieron a mi deseo, digamos, de colaborar, de ayudar, y justo todavía en ese momento era muy convocada en los medios, la APA y yo también, entonces difundimos una línea celular, que era el celular de la Asociación Psicoanalítica. Inmediatamente empezamos a recibir cualquier cantidad de llamados, y yo armé estos grupos de WhatsApp que llamamos Coronavirus 1, 2 y 3, llegamos a ser 180 profesionales, que lo que hacíamos era atender el teléfono en cualquier lugar del país. Bueno, llamaron muchísimo las personas que estaban varadas en los distintos aeropuertos, los esperábamos, los acompañábamos telefónicamente hasta que llegaban a su casa. Al mismo tiempo, esos grupos de WhatsApp eran un sostén para nosotros porque estábamos encerrados, empezamos a ver a nuestros pacientes todos yo digo, fue un laboratorio mundial de experiencia, porque todos teníamos pacientes telefónicos, pero tener toda la consulta online en todo el mundo. Entonces le agregamos esto, que para mí, digamos, era como una especie de terapia también hacerlo, digamos, poder ayudar a conversar y poner el psicoanálisis a disposición de la gente que, bueno, decía tener miedo, tener angustia, tener miedo de contagiarse, no poder soportar el encierro, digamos, mucha gente también dijo no voy a aguantar, tener ataques de pánico, es decir, había muchas consultas en ese momento que con escuchar esa consulta, vos lo comprobaste también, Susana, que atendiste muchísimo, atendiste más de Además, ¿te 50. acordás el niño que no comía, ¿no? Y que Ay, con sí, unas llamadas, el chico después de 12 días que no comía. Pero bueno, nos ha pasado con situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Desde un bombero con ataques de pánico en un pueblo hasta una familia varada en México y situaciones de violencia familiar también, de secuestro de chicos. O sea, la gente muy agradecida porque había situaciones muy complejas que derivábamos a hospitales. Y en ese momento había muy pocos hospitales que tuvieron abierta la guardia y la medicación. Eso fue todo un tema y que vos ahí también, cuando pudimos conectarnos a través tuyo y de otras personas con APSA y con otras instituciones, se hizo toda una red de contención para nosotros y para la gente, que yo hoy decía que no se puede perder eso. Así es, así fue realmente muy emocionante poder hacerlo. Yo siempre digo que fue quizás lo que más me impactó de toda mi presidencia, lo que más quise, digamos, esa acción solidaria, digamos, en donde me sentí unida como nunca con todos mis colegas, digamos, porque estábamos todos trabajando en conjunto y hablando y diciendo, bueno, a ver si lográs comunicarte. Nosotros llamábamos a las personas que llamaban, después que se comunicaban conmigo. Durante 2 meses atendí 500 llamados, más de 500 llamados, los anotaba en un cuaderno y tenía la lista de todos los colegas a los que iba derivando, bueno, qué sé yo, Juana, Susana, y así, bueno, armé toda una lista, digamos, casera, ¿no? De almacenero, digamos, en un cuaderno que todavía lo tengo, hasta que
bueno, a medida que se iba prolongando la situación, pensamos que no podía seguir yo atendiendo el teléfono. Era imposible difundir más de un teléfono y era imposible conseguir personas que como yo se dedicaran a atenderlo y a derivar. Entonces se armó esta plataforma, que es una plataforma muy bien pensada, digamos, que permite que las personas entren a la plataforma y hay 7 u 8 derivadores, digamos, que luego envían a los distintos terapeutas voluntarios. Y así seguimos durante, bueno, hasta ahora se continúa, creo que ha bajado un poco el ritmo de las consultas, porque para que se consulte hay que difundir permanentemente la línea, ¿no? Hay que decir si usted tiene una angustia, si tiene un problema, si está, llame a este número o entre a esta página. Ahora se entra por una página, es bastante sencillo, con un teléfono se puede entrar, y bueno, y está bastante más como protocolizado, ¿no? También todas esas consultas que están conectadas con la Dirección Nacional de Salud Mental, de modo de que si hay consultas que no podemos atender, son derivadas a distintas, bueno, tenemos todas las redes de las provincias, las guardias, los hospitales, servicios de violencia, de familiar, de atención al suicida, drogadicción, todo eso lo hemos ido reuniendo, digamos, para disponer de eso a los terapeutas de la Asociación Psicoanalítica, psicoanalistas, digamos, de alto nivel y muy formados, que podían perfectamente escuchar los llamados de auxilio, los pedidos de auxilio. Por supuesto, no interpretamos, por supuesto, no decíamos, es decir, simplemente escuchábamos, apoyábamos, conteníamos y también derivábamos, Orientábamos. orientábamos. Porque además en las escuelas también tenían la plataforma y entonces hemos recibido a veces docentes, profesores que detectaban ciertas situaciones de abusos o problemas de los chicos por la apatía en los adolescentes con el estudio y entonces, bueno, eso se continúa haciendo, lo que pasa que ahora también hay otros lugares y además me parece importante lo que vos dijiste, que es la permanente difusión. Porque una de las cosas que se demostró, y que me gustaría que vos puedas desarrollarlo un poquito, que si bien nosotros no interpretábamos, pero toda la gente, porque había gente que nunca había ido a un psicólogo, y entonces lo que se mostró ahí es lo que nosotros llamamos la invariancia y la transformación del psicoanálisis, ¿no? Que nosotros no solo escuchamos lo consciente, sino un poquito más allá. Entonces, por ahí alguna intervención nuestra de señalamiento, de orientación o de escucha, de tolerar también, porque a veces eran muchas descargas, ¿no? Que se murió este, se murió el otro, no pude ir al duelo, bueno, a distintas situaciones, o no tengo la medicación. Entonces, digamos, nuestra escucha, si querés explicarla, hay gente que es colega y hay gente que no, que nos está escuchando. Pero ¿qué es lo que vos pudiste observar en todo esto? ¿Cómo Mira, respondía la gente? fue muy interesante, primero para todos, digamos, comprobar que el psicoanálisis es una herramienta útil cuando es usada en situaciones como estas, es decir, que no necesariamente el psicoanálisis es una terapia de 4 veces por semana, eso ya se sabe hace mucho tiempo, digamos que se interviene de distintas maneras, y también hubo intervenciones, digamos, de psicoanalistas, que cuando decimos que interviene el psicoanálisis, en realidad lo que intervienen son psicoanalistas formados como estamos, digamos, no es lo mismo una línea de atención del 0800 con personas a las que se indican, miren, tiene que escuchar, preguntar esto, que psicoanalistas, digamos, que se han analizado, han supervisado, han estudiado y manejan, digamos, la escucha de una manera muy distinta y sobre todo con una atención muy especial a la contratransferencia, que creo que es lo que más, es la herramienta que más podemos usar en situaciones como esta, en donde rápidamente intuimos y recibimos en nuestra contratransferencia aquellos elementos que son útiles para devolver y para decir acá hay un punto de urgencia, esto es lo que tenemos que atender, ¿no? Es decir, como una experiencia en la escucha que en 3 o en 4 encuentros, digamos, telefónicos, cada uno los fue manejando
no hubo unas reglas muy estrictas, dijimos, bueno, no vamos a hacer terapia, era importante decidir que esto no era terapia, que era un alivio, una contención, que no eran pacientes, sino que eran personas que consultaban por la situación especial que estamos atravesando y continúa esa situación especial. Y luego poco a poco lo de la situación del COVID quedaba un poco en segundo plano para pasar a primer plano la situación que cada uno estaba atravesando, ¿no? Bueno, Vamos, sí, vamos a ir al primer corte y nos vas a seguir un poco explicando eso de tener en cuenta lo subjetivo, no solamente el COVID. En unos momentos volvemos. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensás que precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. ¿Cómo sería, Claudia, esto que estabas empezando a explicar, de tener en cuenta un poco lo subjetivo y no solamente el COVID, viviendo en este momento la pandemia? ¿Cómo estamos viviendo y cómo nosotros podríamos ayudar? Bueno, en este momento, digamos, en donde, bueno, ha pasado ya, y la situación es diferente, primero porque está en el horizonte el tema de las vacunas, en este extraordinario esfuerzo mundial por hacerlas, conseguirlas, distribuirlas, que haya la cantidad suficiente, que cada país pueda vacunar a su gente y bueno, y todos estamos realmente muy pendientes, digamos, de que eso ocurra, porque es la esperanza, digamos, mayor para poder volver a una vida que, bueno, no va a ser igual a la que teníamos. Pienso que muchas cosas que aprendimos en pandemia y que tuvimos que vivir en pandemia y que también son buenas en cierto sentido, bueno, no sé, recursos que no teníamos, como estos, como los virtuales, porque bueno, en la Asociación Psicoanalítica, por ejemplo, que funcionó todo el año de una manera virtual, en vez de haber 30 personas en una sala, había 500 en una conexión científica de toda Latinoamérica, de España, y eso realmente fue algo extraordinario, digamos, ¿no? Una colega en un momento dijo, la pandemia nos confinó a nosotros, pero desconfinó el psicoanálisis, que a mí realmente me gustó mucho esa frase, una colega española de la APA, que bueno, realmente fue así, ¿no? Cursos todos virtuales, seminarios, análisis, supervisiones, todo el entrenamiento que se está haciendo a distancia y, por supuesto, y lo más importante, todo lo que se criticó el uso de elementos virtuales para la terapia se probó muy efectivo. ¿Cuánto se puede hacer con un teléfono? ¿Cuánto digo yo que me impactaba cuando era joven y estaba practicando, por ejemplo, en el hospital italiano y venía alguien de Lomas de Zamora y había viajado 2 horas, tenía que esperar 2 horas más y luego ni tenía ni plata para el boleto? Para cualquier persona con un teléfono podría ser una teleconsulta. Yo creo que esto sería muy importante de aplicar en el país. Esta profesión nuestra, por supuesto que es interesante, es bueno y es necesario muchas veces la consulta presencial, pero muchas veces no es imprescindible y se puede hacer mucho con una consulta virtual y nuestra profesión es muy apta para eso. Entonces, creo que esto nos queda como enseñanza, hasta qué punto se podría socializar, digamos, se podría atender. Hemos atendido niños, Susana, vos has sido una
Yo al principio dije, ¿cómo voy a hacer para jugar con la pantalla? Pero bueno, como todo el mundo con sus mascotas, ¿no es cierto? Nos ha hecho que entrara gente familiar que no estaba, nos hicieron conocer su casa y también un poco, digamos, a veces la gente dijo cosas que a veces en mucho tiempo de la terapia no lo había dicho, porque es como que se levantó el telón de algunas cosas que nosotros no ignorábamos, ¿no? Que de repente entra el perro, el hijo, el marido que llegó y se olvidó, y entonces nos permitió ver un montón de cosas en vivo y en directo, ¿no? Y yo creo que una cosa no excluye la otra. Obviamente hay gente que por ahí necesita más presencial, pero es cierto, hay pacientes que te dicen, yo hacía 2 horas para venir, y entonces ahora me doy cuenta que no quiero seguir 2 horas para ir, para estar 50 minutos o 1 hora. Y no está mal. Es decir, yo creo que es... Mucha gente dice, es maravilloso, ni hablar lo que significa eso para la enseñanza, de una profesión de posgrado, digamos, como la nuestra, ¿no? No estoy hablando de los jóvenes que tienen que ir a la universidad y necesitan socializar, ni los niños que tienen que ir a la escuela, y que fue un trauma tremendo para ellos y para sus padres estar conectándose, y todavía continúa eso, pero para una profesión de posgrado como la nuestra, digamos, es perfectamente Yo pensaba, factible. con la gente del interior, como me pasó a mí, creo que soy una de las pocas que terminó la carrera, porque era muy difícil en 2 días hacer todo. De repente, por eso en este momento se anotó más gente para formarse, porque bueno, esto de online le permite eso, no solo porque es mucho más económico, ¿no? Por los tiempos, pero además el pagar un hotel, el pagar el transporte, el estar, bueno, todo eso, digamos, ha cambiado. Yo creo que esas cosas son positivas, ¿no? Ahora, Es un a mí avance me parece... Eso es un avance Sí. extraordinario. Tener una persona como yo tengo ahora en un seminario de Salta, que dice, estar en mi casa, con mis hijos ahí en la otra habitación y poder conectarme y 1 hora y media tener un seminario, es maravilloso, ¿no? Realmente se conectan las Bueno, personas. a Eso mí no me va pasó con la gente de Perú, ¿no? En Perú hay varios grupos, pero la calidad de la gente y el interés, o sea, yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque desde gente joven a gente más grande, y el interés que tienen, que ahora van a armar un grupo de estudios, me pidieron, yo hice 4 encuentros de psicosomática, pero realmente, digamos, el interés de la gente, y que yo digo, bueno, también cómo en nuestro país cambió, porque en este momento la situación económica de nuestro país, en todos los países está difícil, pero acá para que la gente pueda estudiar le cuesta mucho. En este momento está tratando de ver si mantiene el trabajo. Y la gente, por ejemplo, de Perú, que también están con conflictos, pues las elecciones el domingo, pero igualmente, digamos, como siempre quisieron formarse con gente de Argentina, ¿no? En toda Latinoamérica, vos sabés muy bien que todos los psicoanalistas salieron de Buenos Aires, formándose los de Brasil, los de México, ¿no? Con el proceso militar y demás. Pero realmente, digamos, es un intercambio aparte, porque yo veo que en todos los encuentros, la gente, incluso me pasa en este programa, ¿no? Que hay gente de Israel que lo ve al otro día, hay gente de España que lo ve al otro día, o de Italia. Y el intercambio que se fue estableciendo en los últimos programas, que preguntan, que los entrevistados contestan, pero se va dando, digamos, toda una cosa muy linda de poder escuchar otras culturas, otras voces, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con Latinoamérica, en donde vos estás hace años trabajando? Mira, el año pasado fue muy impactante, primero porque hemos tenido todos los encuentros antes especiales con todos los presidentes de Latinoamérica, han sido virtuales, digamos. Entonces, y esta introducción de la virtualidad, que además ahora genera congresos, está por planificar el Congreso de Vancouver, digamos, se va a hacer virtual también, un congreso internacional, que esto era
es algo que no se nos hubiera ocurrido. Podríamos haberlo hecho, pero no se nos hubiera ocurrido hacerlo, no nos hubiéramos atrevido a hacerlo. La pandemia nos adelantó en ese sentido 10 años, quizás, y quizás en muchas cosas la pandemia hizo que ocurrieran cosas más rápido o más brutalmente que lo que hubieran ocurrido, y en todo sentido ocurrió, digamos, en matrimonios que fracasaron, digamos, antes de lo que hubieran fracasado posiblemente si no hubieran tenido que convivir durante 24 horas, 7 días por semana, es decir, porque hubo cualquier cantidad de divorcios, crisis, es decir, eso también lo hemos recibido, ¿no? Y en ese sentido también fue necesaria, y es necesaria la atención psicológica a gran escala, porque esta pandemia está produciendo, además de las ventajas que estamos secundarias, que van a quedar como una posibilidad para el futuro, también ha limitado nuestras vidas de una manera tal y ha producido angustia, depresión, muerte, duelos no elaborados, y todo eso requiere de una contención permanente. Entonces también nuestra disciplina tiene que adaptarse y ponerse a disposición. Las herramientas del psicoanálisis y la formación de los psicoanalistas tiene que estar a disposición de los problemas de salud mental de la gente. Yo en ese sentido me enorgullezco de haber podido hacer que la Asociación Psicoanalítica Argentina se ponga a disposición del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección Nacional de Salud Mental, y fuimos parte de una red de emergencias y catástrofes. Nunca ocurrió algo así, y el hecho de que confiaran en nosotros y que nosotros pudiéramos consultar, tenemos, qué sé yo, un caso en un pueblito de Salta, pareciera que el chico no quiere, está con una crisis, bueno, ¿dónde queda enviar a alguien? Es decir, fue una conexión, digamos, impresionante, que nos dio la ventana, la oportunidad, digamos, de, como decía esta colega, desconfinarnos, usarnos como terapeutas, porque somos terapeutas, no solo terapeutas para años de tratamiento y de investigación del inconsciente, sino somos terapeutas para ayudar en crisis graves de padecimiento y de salud mental de la población. En ese sentido, no tenemos que olvidarnos que nuestro conocimiento es también es teórico, clínico, y es una herramienta de trabajo. Y bueno, si no la ponemos a trabajar nosotros, aparecen otras herramientas de trabajo que posiblemente también sean útiles, pero que compiten con él y desplazan, en cierto sentido, dejan fuera del inconsciente, digamos, colectivo, el psicoanálisis como un aporte, digamos, para esto, para la salud mental de la población, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, si nos escucharan más las autoridades en distintas áreas, porque nosotros tenemos herramientas para ir descubriendo por qué se manejan, qué es lo que está pasando con los líderes, qué está pasando con las multitudes, por qué la gente en medio de la pandemia, ¿no es cierto?, va porque le pagan un plan y donde le preguntan, bueno, ¿ya fuiste, no fuiste? Y se está exponiendo su vida. Entonces, bueno, todo este tema del sometimiento, de lo que significa cuando la persona necesita comer, cuando necesita un trabajo, cuando necesita ser mirado, hay gente que aprovecha de esta vulnerabilidad y nosotros tenemos herramientas. El tema es que a veces no conviene poder entender qué es lo que está pasando en la sociedad y no se dan cuenta que cada vez hay más violencia y si se genera más violencia, los resultados son muy complicados, ¿no? Porque en esto de la información, de los dobles mensajes, o sea, todo esto, si la persona a su vez en su historia lo recibió, si a nivel social también, por eso creo que la función nuestra ayuda mucho a poder aclarar las cosas, a poder organizar, ¿no? Los grupos, la familia, las instituciones. Tuvimos una experiencia de una institución que te pidieron de varias, pero no podíamos, de salud, para ayudar a la gente de salud, que es la que realmente está también agotada, ¿no?
¿sí? Nosotros quisimos, digamos, y no era fácil porque eso requiere de una organización de la misma institución para que se conecte con la APA, pero una sí logró esa conexión y armamos grupos, se trabajó grupalmente, nunca se había hecho terapia de grupo virtual. Esto no había ocurrido. Es decir, que nosotros empezamos a hacer algo que antes no habíamos hecho y se reunían los profesionales en una sala con una computadora y hacíamos lo que se llaman los grupos VALE, grupos de apoyo, grupos de contención, los ayudamos, digamos, hemos atendido en una institución aproximadamente 100 profesionales de la salud. Cuando recibieron el impacto del COVID, tuvieron que adaptarse a los nuevos protocolos, generó eso muchísima angustia, pero pudieron hacerlo gracias a la contención del trabajo grupal. Eso fue increíble, digamos, y creo que eso sería de gran ayuda si se pudiera organizar. Lo más difícil del tema del voluntariado, digamos, lo más difícil es la organización, es decir, la conexión para armar los programas, ¿no? Y eso requiere de instituciones aptas, ¿no? La APA está apta, digamos, para organizar un voluntariado en situaciones como esta y continuar con un trabajo comunitario. Pero tiene que haber del otro lado instituciones disponibles, digamos. En el caso de atender una persona o una familia es sencillo porque se llama por teléfono, pero cuando es trabajar con una institución, en un hospital, en un determinado lugar, no es tan fácil. La institución tiene que proveer de los elementos, al menos de una computadora y de un lugar de reunión, para que se armen los espacios grupales, ¿no? Pero creo que es cuestión de imaginación y de deseo colaborativo, ¿no? De deseo solidario, que creo que eso es lo que hubo, digamos, en la institución, ¿no? Hubo un deseo. Yo me sorprendí del enorme deseo solidario que percibí en mis colegas. Tanto que a veces me decían, bueno, ¿y dónde hay otra consulta? ¿Dónde hay otra consulta? A veces eran más los pedidos de los colegas para recibir las consultas que la velocidad con que las consultas llegaban. Eso es muy impactante, digamos, ¿no? Porque creo que hay una enorme fuerza ahí que se desaprovecha y que es necesario, digamos, vos decías en Latinoamérica. A mí me gustaría, digamos, ¿no? Que todos los países, digamos, si hubieran más. Hay enorme cantidad de solidaridad en el mundo, enorme, pero bueno, todo es poco para la cantidad de ayuda y que se necesita, la cantidad de trabajo que hay que hacer, ¿no? Y requiere organización. Vamos a ir al último corte y seguimos enseguida. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. ¿Querés dar a conocer tu banda? Este es tu lugar. Tu propuesta musical. El programa donde se encuentran todos los ritmos y estilos para despertar tus sentidos. Tu propuesta musical te invita a compartir una experiencia única con distintos artistas nacionales e internacionales. Desde el folclore hasta el rock. Todos los estilos. Tu propuesta musical. El lugar donde la música es la protagonista. Bueno, quisiera ver que pudieras esbozar o explicar como personas, para todos aquellos que nos están escuchando, ¿cuáles serían un poco los elementos a tener en cuenta para vivir mejor y tolerar un poco esta incertidumbre y esta situación? Y verdaderamente es una prueba, digamos, importante en la que estamos atravesando porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad
en esto, ¿no? Es decir, una responsabilidad para consigo mismo y una responsabilidad para los demás. Hoy tenemos una cifra bastante alta, creo que la más alta de la pandemia, 27.000 contagios es mucho, y evidentemente nos tiene que hacer reflexionar respecto de qué manera nos cuidamos, cómo nos contactamos con los otros. Es decir, esto... no vamos a salir de esto si no colaboramos todos de alguna manera, y es bastante difícil lograrlo, digamos, porque, bueno, las sociedades no tienen esa conducta, aunque esta sociedad, digamos, argentina indisciplinada, ha demostrado, digamos, hasta qué punto es capaz de organizarse, de cumplir normas. Por supuesto hay excepciones, y esas excepciones siempre son las que son noticia de los diarios, pero la gran mayoría de la gente se cuida. Es decir, quizás no tanto los jóvenes son una población especial, digamos, ¿no? Aparte, que realmente necesitan mucho del contacto con los pares, y ya hace un año que vienen como reprimiéndose, ¿no? Y hay un agotamiento, hay un cansancio de lo que estamos viviendo. Pero bueno, no queda otra que resistir, es la palabra que yo uso mucho, ¿no? Hay que resistir y cuidarse para sobrevivir a la pandemia, para ver cómo va a ser el mundo después de la pandemia. Digamos, en realidad hay que cuidarse por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros hijos por nosotros. Yo lo noto mucho eso, la preocupación de los hijos por los padres, de los nietos que tampoco quieren abrazar a sus abuelos y que tienen... ¿Qué va a quedar en la cabeza de ellos, ¿no? Todo este tiempo que pensaron o que escucharon y que no podían abrazar a sus abuelos porque eso era peligroso, ¿no? Por supuesto que toda nuestra forma de vincularnos cambió completamente, ¿no? Los besos, los abrazos con amigos no se dan, digamos. Está el famoso golpe así con la mano, con el codo, ya ni eso, ¿no? Es decir, es curioso, digamos, yo digo que este momento hay que tratar de vivirlo con calma. Por supuesto que hay gente que no puede tener calma porque no tiene satisfechas sus necesidades elementales, y entonces realmente está angustiada, y gente que está perdiendo mucho, y todos nosotros estamos perdiendo mucho. Pero bueno, no queda otra que tratar de resistir y de cuidarse y de cuidar a los que tenemos cerca, ¿no? Al mismo tiempo vivir, yo siempre digo eso, Susana, tenemos que lograr una vida en pandemia, digamos, no podemos suspender la vida, pero eso implica que la vida es distinta que la que teníamos. Tampoco sabemos si va a volver a ser como la que teníamos. Yo creo que no, que muchas cosas van a cambiar. Tampoco sabemos cuánto va a durar, si van a venir otras pandemias, si esta forma, digamos, de vivir con distancia va a haber que adoptarla para siempre, aunque hay momentos en que eso no se cumple, evidentemente, ¿no? Porque hay situaciones sociales en las que la gente se aglomera y no hay forma de impedirlo, ¿no? Como el instinto gregario es muy fuerte. Sí, el otro día mandaron un video de la importancia del abrazo. Entonces la gente, ¿cómo buscó el abrazo con un animal, con un árbol, con una planta? ¿No? Es muy interesante. Yo tengo una sobrina que se dedica a entrenar, a criar y a socorrer animales que han sido abusados. Bueno, está en todo ese tema. Entonces ella pedía por favor que cuando se levante la pandemia no se olviden de las mascotas, porque el tema, digamos, de las mascotas ayudó mucho, que para nosotros también fue un elemento nuevo en las sesiones. Pero digamos, yo creo que este cambio, vos decías algo que me parece importante incluso para, no sé si discutirlo, pero sí intercambiar con otras áreas de la ciencia, ¿qué significa un mundo nuevo? Porque digamos, para nosotros, en distintas áreas, creo que se va a tener que modificar algunos aspectos teóricos y algunos que no sabemos, porque nosotros sabemos que en los niños
es fundamental la sensación y percepción y el contacto. Entonces, ¿cómo va a ser cuando de bebé ya se empieza a ver a todos con el barbijo? Y en el jardín, bueno, se tocan, no de la misma manera que antes, pero se tocan. Pero de repente el otro día una nena de una escuela primaria decía, estoy cerca pero no me puedo acercar. Entonces tenemos el patio muy grande y no podemos jugar. ¿Qué podemos hacer? Entonces, creo que todo esto es un desafío, porque el otro día, con distintos colegas que estuvieron en distintos programas, ¿no? Y donde, cómo se toma también la sexualidad, qué va a pasar con esto de los afectos y el contacto, temas que por ahí, digamos, hay que modificar, o temas que no han sido tan desarrollados, ¿no? Como por ejemplo también la parte de gerontes, ¿no? O sea, donde en este momento se dice que ya 70 años no es que ya no sirva. Entonces, bueno, de repente, ¿cómo se ha trabajado todo eso, no? Y creo que en esta pandemia ponen como civilizaciones, por ejemplo, como Japón, que así como tiene 250.000 adolescentes que no salen de su casa, no se comunican, atrapados por las redes, no las redes como conexión, como yo puse en un artículo de uno de los libros que dirigió Hilda, la red como conexión y no como trampa. Sin embargo, a pesar de que tienen esto y que es una sociedad organizada, el otro día hicieron la necesidad de los bosques de los árboles. O sea, cómo en medio de la pandemia tenemos que salir a sentir a los árboles. Y todo un análisis, ¿no? De todo lo que recibimos de las proteínas, de los aceites, de un montón de cosas que nos pueden dar los árboles, como acá que podemos ir a Palermo o a cualquier parque, ¿no? Y donde de alguna manera poder tener el verde. Y esto también es un cambio, porque hay mucha gente joven que se ha estado retirando a pueblos que estaban abandonados, en Europa también. Es como una vuelta, ¿no? Es decir, ojo, yo creo que sí, que eso es muy interesante, digamos, ¿no? Que este fenómeno, digamos, de acumulación de personas en una megalópolis, digamos, estalló. De hecho, son las ciudades mayores, digamos, como las de grandes concentraciones, como las nuestras, como Buenos Aires, como todas las capitales que han tenido la mayor concentración de virus. Y entonces se va a replantear la forma de vida. Esto sí, es así, digamos. Mucha gente va a optar, ojalá, ¿no? Hay tantos lugares en el planeta para habitar, en nuestro país ni hablar. Tantos lugares, digamos, que tienen necesidad, digamos, de personas que los habiten, que hagan cosas, que se junten. Yo creo que esto va, ojalá, digamos, pero se está viendo esto, ¿no? Es decir, de personas que ya optan por vivir en otros lugares, no en la ciudad. Y el trabajo a distancia lo va a favorecer, es decir, va a permitir que se pueda vivir ya no necesariamente yendo al centro de la ciudad todos los días y entrando 4 millones de autos a un radio de 4 kilómetros cuadrados, una locura, digamos, ¿no? Si nos ponemos a pensar cómo se vivía, subirse a los autos para viajar 2 horas, no estaba bien. Algo no estaba bien, digamos, ¿no? Y eso es obvio para todo el mundo. Que se aprenda de la experiencia y sobre todo de la experiencia social, porque a veces de la experiencia individual se aprende, a eso nos dedicamos nosotros, ¿no? Pero el aprendizaje social es más difícil y depende también de líderes conscientes y de organizaciones sobre todo. Es decir, hay mucho por hacer, digamos, ¿no? Mucho por sacar conclusiones y por hacer un mundo, si es posible, un mundo mejor, ¿no? Porque así como vamos, lo estamos destruyendo. Vos me hiciste acordar a Psicología de las Masas, ¿no? De Freud. O sea, ¿qué significa, digamos, el seguir como masa y este tema de los líderes que a veces aprovechan, digamos,
la vulnerabilidad de los jóvenes, porque en este momento hay una crisis, ¿no? Ayer leía que, bueno, ganó la ciencia en esta pandemia y los políticos perdieron, como que mostraron, digamos, su ineficacia, ¿no? Y cuando se tomó la pandemia como una cuestión política, no como algo que tenía que haber científicos, antropólogos, economistas, todos, ¿no? Y por eso cuando vos hablabas de la red, donde se necesita en un lugar de nuestro país y se comunica con la red y tratan de solucionarlo, ¿no? Entonces esta necesidad de que estemos todos juntos, como también una carta que le mandó Einstein a Freud, cómo hacer con la guerra. Y Freud le decía, necesitamos estar todos juntos, de una manera permanente. Y yo recordaba lo que pasaba con el pueblo vietnamés, ¿no? En un artículo que escribí, porque justamente si no estamos todos juntos, porque tanto el que no tiene para comer como los que podemos todavía tener para comer, pero siempre igual necesitamos del otro. Sin el otro no somos. Así es. Esto era algo muy notorio también en la línea de APA COVID, donde la gente decía gracias por estar ahí. Es decir, al conectarse con alguien, uno le da entidad, reconocimiento. Yo sé que estás ahí, te escucho y me importa lo que te pasa, ¿no? Entonces mucha gente decía, le agradezco mucho que estén ahí. ¿Es verdad que están ahí? Por ahí preguntaban, ¿esto existe? A mí me impresionaba mucho eso, ¿no? Cómo sería tan fácil, digamos, y tan sencillo simplemente mostrarle al otro, estoy acá, te escucho, ¿no? Te escucho tu problema. No es necesario ser un genio para hacer eso, ni muy difícil, simplemente hay que tener la voluntad de hacerlo. Sí, pero vos dijiste algo que me parece muy importante, ¿no? Que es tener el deseo. ¿Qué diferencia habría, para que puedas desarrollarlo un poquito, entre el deseo y la necesidad? Cuando uno hace las cosas por deseo y no solo por necesidad. La verdad que es una pregunta muy linda la que haces, ¿no? Pero si yo tuviera que decir qué pasó cuando se armó la primera etapa de la línea COVID con el teléfono, yo te diría, tuve la necesidad de hacerlo. Yo iba a ir contra viento y marea, digamos, y tenía, es decir, y nada me distraía de esa necesidad, digamos, propia, como una necesidad propia de ayuda y de escucha, que pienso yo que era una necesidad también que yo tenía, digamos, ¿no? De hacerlo. En ese sentido, digamos, fue excelente, digamos, poder rodearse de colegas que tenían la misma necesidad y todos nosotros la necesidad de ayudar y encontrar como lo más profundo de nuestra vocación, porque nosotros tenemos una profesión de ayuda, es decir, una profesión para ayudar a la gente a estar mejor, y esa es la raíz profunda de nuestra vocación. Entonces encontrar y es tan frustrante no poder realizar tu vocación, es tan frustrante como satisfactorio es poder realizarlo. Por eso yo estoy realmente agradecida a todos los colegas que se unieron a mí, como vos, que se unieron y dijeron, sí, vamos a ayudar, porque de ese modo nos ayudamos a nosotros mismos, que también estábamos encerrados y angustiados, y eso nos dio, porque está malentendida esta idea de que si uno da al otro se queda con menos. Si uno da al otro y si uno ayuda, siente que eso también lo fortalece, le hace bien, digamos, ¿no? Es algo que no es tan fácil de reconocer para muchas personas y es en realidad es así, ¿no? Es decir, que uno que se siente mejor. No lo que uno dio, sino agradecer lo que uno recibe. Porque nosotros Así en es. todo esto creo que hemos recibido no solo el reconocimiento de lo que hacemos, sino además también comprobar que los que amamos el inconsciente y lo que es el psicoanálisis con las diferentes teorías y demás,
comprobamos que realmente lo que estamos haciendo sirve. Yo muchas veces digo, cuando me preguntan, vos sos lacaniana, Freud, soy terapeuta. Entonces, el tema es no quedarnos tan rígidamente, ¿no? Porque creo que cuando yo te pregunté del deseo, que también en nuestro trabajo, como en cualquier cosa que hagamos, es fundamental que no solo se haga para tener un paciente o cobrar un honorario o ver a ver qué me queda, porque eso se transmite. Es como cuando un padre, digamos, le da la teta o le compra algo porque necesita irse para que el chico se calme, ¿no? Es decir, si eso no se convierte o no hay después un deseo, es finito, porque vos tuviste la necesidad, todos, pero después tuviste el placer y lo seguís teniendo, porque al día de hoy, aunque no estés en funciones, pero te gusta y deseas, digamos, que esto no se pierda, que esto siga, y eso se transmite, porque nosotros en la labor transferencial, el paciente se da cuenta. Aun cuando no sabemos si estamos mal un día o no, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Hoy estás cansada. ¿Cómo es esto? Y en los llamados que nos siguen haciendo, pero usted me va a llamar, yo la llamo, no gaste. No, yo la llamo. Bueno, a ver, hay infinidad de situaciones que no pasan, digamos, a veces porque uno esté presencial. Hay una percepción que uno transmite si realmente uno quiere estar con la otra persona o no. Y creo que esto es fundamental para entender, porque una cosa es en esta pandemia que necesitamos cuidarnos nosotros. O sea, no tenemos que esperar a que nos cuiden. Nos cuidarán si llega la vacuna, si está la vacuna y si hay camas. Pero también hay que ayudar a la gente que está en la trinchera en salud, que no se les reconoce ni con el sueldo ni con nada, ¿no? Y el tema es cómo nos cuidamos nosotros. Entonces acá se enlaza con otro tema que me parecería importante en los 8 o 9 minutos que nos queda, que es con la pulsión de vida, ¿no? Es decir, vos transmitís, y creo que yo también, las ganas de vivir, las ganas de que siempre, aún en una situación de incertidumbre desconocida, si nos quedamos paralizados, que el miedo no nos paralice, sino que siempre frente a algo nuevo podemos tener miedo, pero no quiere decir que no podamos salir. Pero te quiero escuchar a vos para que vos puedas desarrollar Sí, un poco. efectivamente, una de las consultas, digamos, más de la línea de consultas más importante es la del miedo, ¿no? Y el miedo no es un buen compañero para cuidarse. El miedo es, una cosa es el respeto, la consideración, el conocimiento del peligro que estamos atravesando, y otra cosa es el miedo, porque el miedo paraliza. Entonces, en realidad, con eso hemos trabajado mucho, con la idea de que, bueno, es importante reconocer que estamos ante una situación de peligro, pero que ante esa situación de peligro tenemos armas para enfrentarla. Ahora está la esperanza de la vacuna, pero ante la situación de todas las pestes y de lo que se sabía hasta ahora, las armas que tenemos, del distanciamiento, del barbijo, del lavado de manos, de la limpieza, hemos recobrado muchos hábitos de limpieza que se habían perdido y que yo recuerdo que eran muy comunes en la época de mis abuelos, cuando no existían todavía otros recursos, digamos, terapéuticos. O sea que hay un montón de cosas que aprender y por supuesto que el amor, digamos, o el deseo de ayudar y la pulsión de vida, bueno, es lo que mueve las mejores, digamos, salidas, las mejores, incluso cuando la gente dice, pero yo no puedo planificar nada. Sí, le digo, planifique, porque hemos vivido siempre con incertidumbre, pero nunca la tuvimos acá, adelante de la nariz. Uno siempre tiene y no sabe si a fin de año va a poder hacer la reunión familiar o va a poder hacer cualquier cosa, porque uno no sabe cuándo se va a morir. Pero en una situación como esta, el tema de la incertidumbre y la idea de la muerte se pone delante nuestro cada día. Entonces tenemos que aprender a
convivir con el hecho de que somos mortales, de que sí, efectivamente nos vamos a morir, pero es deseable que no sea antes de tiempo, digamos, que realmente podamos cuidarnos para que esto, porque bueno, verdaderamente es una situación amenazante. Es inevitable tener miedo, volviendo al tema, pero que el miedo no nos impida vivir con cuidado, digamos, ¿no? Hay gente que sí, que tiene miedo de todo, digamos, incluso hasta de leer, digamos, que no puede ni concentrarse para leer un libro en un rato libre porque está aterrorizada. Y eso es algo que no sirve, y tampoco sirve que las autoridades inyecten miedo, sino que expliquen, que den mayor seguridad, la que se pueda, digamos, que consigan las cosas que necesitamos, que son las vacunas, que, bueno, que haya una actitud también de ejemplo, ¿no? Que ese es otro problema, ¿no? De ejemplo, yo me cuido también, respeto el orden en que hay que vacunarse, un montón de situaciones que hace que la gente, bueno, esté padeciendo no solo por la pandemia, sino por muchos otros motivos. Sí, muchas veces vimos pacientes que se volvieron muy obsesivos con el virus, y cuando uno les va mostrando que es un desplazamiento de otras situaciones internas, subjetivas, y lo pueden ir comprendiendo, se van aliviando, y entonces actúa el miedo como señal de alarma, pero no como parálisis, como pánico, ¿no? Y creo que en eso también se ha demostrado un poco, digamos, como que, bueno, la incertidumbre forma parte de la vida, pero también permite a veces aparecer la creatividad, ¿no? De cosas que son sospechadas que nos podían pasar, ¿no? A mí misma, yo pongo el ejemplo que de repente me tuve que quedar en Buenos Aires, entonces fueron muchos duelos, ¿no? La ciudad, el consultorio, los pacientes, una hermana que falleció, bueno, montones de situaciones. Y bueno, y por otro lado, digamos, se abrieron puertas que yo no pensaba, pero digamos, creo que en esto tiene que ver mucho la parte interna de la persona, ¿no? Que esto va a pasar, puede haber otras pandemias, porque hay un cambio del planeta, ¿no? Nosotros vamos a tener en el programa también unos biólogos marinos que ya estuvieron y que hablaron de lo que están haciendo como jóvenes en nuestro país, que también hace muy poco tiempo que se les da subsidios para hacer las campañas oceanográficas, y lo que están haciendo con la basura y demás. Y a mí me parece también importante esto de que no se vea todo lo oscuro, ¿no? Sino que siempre con lo oscuro, como decía Borges, está lo claro también, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, y si querés decir algunas palabras antes de que yo anticipe y cierre el programa, Claudia. Siempre es un placer, y por supuesto te vuelvo a comprometer para octubre o noviembre porque ya está todo organizado. Igual en agosto vamos a hacer un programa en especial, así de que todos los que estuvieron van a estar unos minutos. Y espero que vos puedas estar. Yo te agradezco a vos, Y también Susana. Claudia canta, así de que una de las cosas también, no sé cómo estás ahora en pandemia con tu grupo, si continúan. Eso se ha complicado mucho porque obviamente el coro es una actividad muy contagiante, porque es como gritar y cantar, digamos, así que realmente los coros no se pueden reunir, ni siquiera al aire libre. Así que bueno, hay, como todos saben, estas experiencias de cantar por Zoom, de hacer estas mezclas en donde se juntan las caras, las voces. Es decir, como decís vos, Susana, se ha extremado la creatividad de un modo increíble, y bueno, y podemos asistir tanto al evento científico de la creación de vacunas en un año, en un tiempo récord, como la cantidad de eventos artísticos y, bueno, de cuestiones que han surgido, de emprendimientos. Bueno, vamos a ver un mundo muy cambiado porque hemos tenido que vivir en un mundo con esta situación, ¿no?
Yo te agradezco muchísimo y bueno, vuelvo a decirte que te espero para octubre, noviembre, que ya arreglaremos. Y bueno, el próximo jueves vamos a contar con una colega que vos la conocés, una experta en comunicación, también en canto, además de otras cosas, que es Alicia Lagarrigue, y que ella nos va a hablar qué sucede cuando las emociones conflictivas se expresan en el cuerpo. Ella trabaja mucho con la voz y con todo lo que es el deporte, pero digamos, eh, cuando hay problemas, se expresan en el cuerpo. Bueno, el próximo jueves va a estar con nosotros Alicia, que también, bueno, colaboró muchísimo con vos en muchos Muchísimo. aspectos. Sí, porque también es una Una gran contadora. de mucho empuje y bueno, maneja muy bien todo lo que es comunicación y bueno, vamos a contar con ella el próximo jueves. Así que bueno, un Qué bueno. abrazo y buenas noches a todos. Y gracias, Claudia. Un abrazo. Gracias a vos. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.